pandemia del COVID-19 tampoco ayudó a las condiciones laborales de los y las encuestadoras. Nosotros somos como la lacra para ellos. De hecho, una persona que trabajaba en horarios se enfermó cuando empezó la pandemia. Esto fue como entre abril y mayo. En mayo creo que fue. Se enfermó por estar trabajando para CADEM. Se enfermó de COVID. De COVID. Y una persona contratada también se enfermó. Las dos al mismo tiempo, las dos estuvieron graves. Pero a mí, la jefa de campo me llamó por teléfono exclusivamente para preguntar quién había contagiado a quién. Y se nos enfermaron 2 compañeras. A lo cual a nosotros nadie nos llamó para decirnos, chicas, ¿sabe qué? Usted estuvo tal día ya en el local, por último vamos a hacer un PCR o una trazabilidad, siendo que estaban subiendo muchísimo los contagios de COVID, y nadie nos llamó para informarnos a nosotros eso. ¿Y esas compañeras se enfermaron de COVID? Se enfermaron de COVID grave. Grave. Y nadie fue capaz, ni de CADEM, ni de la jefatura directa de nosotros, de decirnos esto y esto. Bueno, pasó eso en pandemia, era demasiada la frialdad. O sea, aquí nosotros, la gente en horarios, no tiene derecho a nada. Entonces yo eso lo encuentro una irresponsabilidad del porte de un buque. Y también nos quedamos callados con eso. Y yo digo nos quedamos porque yo también estaba dentro de ese grupo y también me quedé callado. Por no perder la pega. Exactamente, porque todo aquí tiene que ver con el tema, lamentablemente, con el tema del dinero. Es la forma fácil de generar dinero. ¿En qué sentido? En que te dan, a veces te dan muchas facilidades, pero de repente te restringen mucho. ¿Por qué? Porque yo lo digo, lo escuché de boca de una jefatura que dijo, ¿sabes qué? Tu vida familiar, dijo, la puedes arreglar igual otros días, pero yo necesito que tú vengas a trabajar el fin de semana. Entonces, si ya estás trabajando de lunes a viernes haciendo muy pocas encuestas, más encima te obligan a tener que ir a trabajar. Siendo que hay personas, compañeras que tenían, no sé, familiares graves, les daba lo mismo eso. El tema del dinero en estos casos es muy relevante. Bien lo sabe Marta Lagos, académica y directora de la Corporación Latino Barómetro. El Estado siempre compra lo más barato, ¿ya? Entonces, independiente de las cuestiones técnicas, que la verdad es que nunca pesan mucho, la propuesta más barata es la que ellos tienen. Y la propuesta más barata no tiene un componente que es cuánto le pagan al encuestador. Si tú no sabes cuánto le van a pagar al encuestador, no puedes confirmar la calidad de un dato, porque no es posible que un encuestador trabaje y no cometa fraude si la encuesta está mal pagada. Y si dura 1 hora o 45 minutos y tú le pagas 3.000 pesos, esas encuestas van a ser todas fraudulentas. Que tú tienes que tener una proporcionalidad. Si la encuesta dura 10 minutos, tú puedes pagarla con 3.000 pesos. Pero si la encuesta dura 45 minutos, la tienes que pagar con 6.000, 7.000 pesos o hasta 10.000 pesos, dependiendo, digamos, de la dificultad de encontrar al entrevistado. Y justamente, la remuneración que recibían Catalina y Karina por las encuestas que realizaban era insuficiente. Pero como se dice, la necesidad tiene cara de hereje. Me imagino que el pago también tiene relación, nos han dicho otros encuestadores y encuestadoras, que si te pagan, no sé, 3.000 pesos por una encuesta, tú no vas a estar volviendo 3 veces porque no te rinde, digamos. Exactamente, entonces es desgastante estar todo el día, estar parada por 2 encuestas. Si yo con 2 encuestas no, como dice el buen chileno, yo no paro la olla con 2 encuestas. ¿En 2 encuestas cuánto eran? Un promedio como de 8.000 pesos, por ejemplo. ¿Y con eso tenías que pagar movilización? Movilización, en ese momento yo tenía que pagar hasta la persona que tenía a cargo, que me estaba cuidando mis hijas, entonces... Salía para atrás. Salía para atrás. Esto se suma a la constante presión que tanto la empresa como los supervisores directos ponen sobre los hombros de las y los encuestadores, para cumplir con los tiempos preestablecidos de un estudio. El encuestador a veces se ve como en la necesidad de incurrir en irregularidades. O sea, porque está presionado para llevar ese Es que plan. normalmente, se lo digo por experiencia, normalmente los encuestadores, un 90%, sus primeras encuestas, el 80-90% de sus encuestas están bien hechas. Ya. Se ven irregularidades porque tiene que terminar la cuota, porque hay que cerrar el estudio, porque el jefe le dice, oye, tienes que cerrar. Hay un problema de presión, es decir, oye, soy el único que le faltan 5 encuestas y si tú no termináis las 5,
no te vamos a pagar a ti y a tus compañeros. Así que, por favor, entonces, ahí comienza la irregularidad. La necesidad de generar dinero que nos llevaba en algunas veces a hacer cosas que no se debían, alterar un poquitito el tema de la muestra, y resulta de que de repente teníamos, como quien dice, no directamente órdenes de arriba, pero un superior a nosotros nos decía, pucha, acomoden esto. ¿Tú viste encuestadores o encuestadoras que contestaran la encuesta en la casa o en el baño o en otro lugar? Yo no lo vi, pero sí se sabía. Era un secreto a voces, por decirlo así. Te mandaban a caminar, no sé, muchas cuadras, y te decían ya, le vamos a darle 20 encuestas. De 20 encuestas me faltaran 4, por ejemplo. Ya, tiene de aquí a las 7 de la tarde para sacarme las encuestas. Y uno caminaba, yo lo digo por mí, caminaba, y resulta que, ¿sabe qué? Anduve 2 horas o toda la tarde y no pude sacar la encuesta. Ah, no sé yo, es problema suyo. Usted verá cómo me la saca. Pero yo necesito que el estudio esté cerrado a las 9 de la noche, porque al otro día tienen que procesarlo. Esto no siempre fue así. Hasta 2016, ICOM era la empresa que realizaba la encuesta CEP, en ese momento la más prestigiosa consulta política de Chile. Pero ese año, CADEM compró ICOM y las cosas cambiaron radicalmente. Esteban, cuyo nombre ha sido cambiado para resguardar su verdadera identidad, trabajó durante años realizando encuestas y estuvo en la empresa antes de que la comprara CADEM. Cuando CADEM compró ICOM, llegó gente a ocupar puestos, tanto de la gente que estaba contratada, con mayor razón los encuestadores. Llegaron jefes de terreno nuevos con su grupo de encuestadores. De a poco se fueron deshaciendo primero de las jefaturas de ICOM en terreno, y ahí la calidad de trabajo, por lo que yo vi, era muy notoria la diferencia. CADEM se dedicó a venderse sin importar la calidad del trabajo. A CADEM lo único que le importa o que le importaba era entregarle lo que el cliente le pedía, aún el cliente no sabiendo si el trabajo que se le estaba vendiendo estaba bien hecho o no. Por ejemplo, la encuesta CEP. Hasta 2015, CADEM se jactaba de ser la tercera empresa más importante en el rubro en Chile, después de la alemana GfK y la francesa Ipsos. Incluso en un artículo de la tercera aseguró que nunca se convertirían en una fábrica de salchichas. Pero desde 2017 la empresa empezó a ofrecer sus servicios al mejor postor, prometiendo muestras y plazos muy difíciles de lograr. Por ejemplo, yo me acuerdo que una vez hicimos un estudio de detergente donde se buscaba una marca determinada que nadie la usaba. Pero usted tenía que hacer 5 de esas. Eso sí, usted la tiene que hacer. Entonces de repente a usted le dicen, mira, ¿sabes qué? Quiero que busques 10 asiáticos de 2 metros de alto con ojos azules. Y usted lo tiene que buscar y lo tiene que encontrar y lo tiene que disfrazar. Pero usted no le puede decir al jefe de terreno, ¿sabes que no encontré lo que tú me pediste? Lo más probable es que le diga él. Clientes que van a ver cómo se hacen su estudio. Están pagando por eso. Oye, el cliente va a ir a tal hora. Le dije, pero si a esa hora no pasan niños. Era para con niños. Claro, era para ver cómo hacíamos la encuesta. Entonces me decían, no se te ocurra decir de que en la mañana no se hicieron encuestas, al contrario, de que andaban muchos niños, qué sé yo, que esto, que lo otro. Y yo tenía que ir para allá y decirles eso. Uy, tuvieron mala suerte en venir en este horario, porque en la mañana hicimos un montón de encuestas, andaban muchos niños, qué sé yo. Y, o sea, te obligaban a mentir. Sí. ¿Y esa era una persona contratada de CADEM? Sí, sí. ¿Puedes decir quién era o qué rango tenía? Es que esto viene de más arriba también. Es como que, sí, era mi jefa de terreno la que me obligaba a mentir. Pero yo también veía como a ella la presionaban desde más arriba, ¿te fijáis? Y le decían, no sé, pues, a ti te pasamos el estudio y tú tenés que solucionarlo. ¿Te fijáis? Como que ahí todo se lava las manos. Entonces, me mandaban a mí y, pucha, una vez una señora pasó con una niña, le pedí por favor, esa misma vez, por favor, que está el cliente. Ya, me dijo, ya, déjame convencerlo, porque el niño tampoco quería entrar a probar la leche. Entonces ahí vieron un par de encuestas y se fueron
felices los clientes, pensando en que en la mañana se habían hecho muchas encuestas. Para cumplir estas condiciones imposibles, muchas veces los encuestadores se sentían impulsados a falsear los datos y para eso ocupaban varios métodos. Los encuestadores empezaron a comprar chips. Entonces se compraban, no sé, llegaron a hacer un negocio tan lucrativo que iban a lugares de Santiago X y compraban un chip en 200 pesos y compraban, no sé, 100 chips, invertían 20.000 pesos y hacían encuestas que se las pagaban a 3.000, entonces el negocio era redondo. Se juntaban en una plaza, en una casa, se iban cambiando los nombres, cambiaban las voces y iban poniendo los resultados de esa encuesta y después la entregaban. Había un trabajo de supervisión que también era horrible, porque las encuestas, después las que se encontraban malas, era tanta la emergencia para que el cliente no anulara el estudio o simplemente no lo pagara, que se validaba todo. Es decir, que los encuestadores se juntaban, se intercambiaban estos chips y contestaban ellos mismos. Cadena hubo un estudio para la comuna de Los Arnechea que se pilló un falseo, pero nunca antes visto, donde llevaban a los encuestadores incluso en autos, se les llevaba a colación, se les avisaba a los guardias de seguridad para que le dijeran a los residentes de la comuna de Los Arnechea que le iban a hacer la encuesta. O sea, era cosa de llegar, tocar el timbre, hacer la encuesta. Se pagaba esa encuesta en plata de ahora, no sé, 12.000 pesos por cada encuesta. Una persona podía llegar a hacer 10, 15 encuestas diarias y las falseaban igual. No existe la precisión y las encuestas requieren precisión. Y eso no está recompensado. No Claro, tiene porque eso tiene un costo. Por supuesto. Te fijas, no está recompensado y tampoco hay demanda. Esta demanda debe venir de los clientes de CADEM, que realiza el terreno de las principales encuestas en nuestro país, entre ellas la CEP, que en su momento se consideró como el oráculo de Chile. ¿Y quién está entre los clientes de CADEM? Ni más ni menos que el mismo gobierno de Sebastián Piñera. Según un artículo publicado por Interferencia el pasado 20 de octubre, el Ministerio Secretaría General de Gobierno contrató por trato directo a CADEM para hacer un, comillas, estudio estratégico cuantitativo, cierre de comillas, por 24 millones. El objetivo de este estudio, según la resolución publicada, era conocer las potenciales tendencias, conflictos y escenarios de la población, cosa que resulta fundamental para el desarrollo de las comunicaciones gubernamentales, pues permite otorgar información real y oportuna a las diferentes instancias de gobierno que deben adoptar las decisiones políticas en cada una de sus carteras. Según el artículo de Interferencia, CADEM ha sido contratada en 11 ocasiones por entidades dependientes del actual gobierno, siendo la CGGov la que más la ha contratado. ¿Cómo se explica que una empresa con prácticas cuestionables sea contratada por una de las máximas autoridades del país? La gestión de CADEM recae en los hombros de Roberto Isixson, gerente de Asuntos Públicos de CADEM y creador del estudio Plaza Pública, que cada semana marca pauta en los medios de comunicación. Isixson trabajó estrechamente con Sebastián Piñera, realizó encuestas durante su primera candidatura a la presidencia, fue asesor de la SECOM en 2010 y encargado de estudios de la Subsecretaría General de Gobierno. Durante su tiempo en la primera administración de Piñera, Isixson cruzó caminos con Raúl Olivos Rendig, gerente de ICOM y en ese entonces encargado de la CEP. Y también con Karen Tal, gerenta general de CADEM. Desde su posición hacía contrataciones directas para el gobierno. En 2012, CADEM se fusionó con ICOM. En 2013, Isixson, Tal y Olivos comenzaron a trabajar juntos en CADEM. Según un artículo de La Tercera en 2019, parte del directorio de CADEM está conformado por el gerente general del grupo Prisma, Matías Claro, el exministro del Trabajo y militante del PS, Ricardo Solari, y el gerente general de Cisco, Gabriel Galgaro. La relación de las encuestas con el presidente Piñera es aún más profunda. Marta Lagos, de hecho, recuerda que alguna vez la contactó para hacerle una oferta. Me llama por teléfono un día y me dice, mira Marta, yo creo que tú te vengas a trabajar conmigo porque en fin, los dos juntos podríamos.
Entonces yo ahí le contesté y le dije, mira, Sebastián, ni por $1.000.000 me voy a trabajar contigo, no trabajaría nunca contigo. Él te ofreció $1.000.000 para que trabajaras con él. Exactamente. ¿Cuál es la importancia de que estos nombres estén a la cabeza de la empresa que hace las encuestas más comentadas en los medios de comunicación en nuestro país? La premisa de un encuestador es decirle la verdad al poder. Y cuando tú le dices la verdad al poder, hay muchas cosas incómodas que hay que decir, ¿no es cierto? Y las encuestas aquí, empezando por la encuesta del CEP, ¿no es cierto?, que no hizo nunca ninguna pregunta de Pinochet. Nunca. En sus 30 y tantos años de estudio. No hay ningún pedacito de capítulo sobre Pinochet. Entonces tú puedes ir seleccionando la realidad, ¿ah?, y mostrando solamente aquellos aspectos que son del lado tuyo, que son los que te vienen bien. Hay una relación, ¿no es cierto?, de poder entre la instalación de encuestadores, como es el caso de CADEM, que no tiene que ver con el prestigio, tiene que ver con la influencia política, con el poder que tienen sus clientes, con la credibilidad. Este país está partido por la confianza. Entonces existe una confianza ciega en quienes son de tu lado. En representar la realidad para el lado de uno, y vuelvo a tu primera aseveración, si no viven del prestigio, entonces viven de decir lo que cierta élite quiere que se diga. Viven de decir los que los apoyan a ellos. Esto se ha traducido en que los resultados de encuestas como la CEP y Plaza Pública, especialmente en época de elecciones, usualmente distan mucho del resultado de las votaciones. Y nadie puede expresarlo mejor que dos políticos que se han visto perjudicados por falsos resultados y a quienes les preguntamos cuál es su opinión de las encuestas. La peor, si soy sincera. No, lo que pasa es que tengo una mala experiencia del año 2017, cuando en ese momento fui candidata presidencial. Y ahí las encuestas que, sobre todo una, que la CEP tenía como un gran prestigio como del oráculo de Chile, ¿no? Y también, bueno, también la CADEM con una fórmula de encuestas semanales, la verdad que fue muy dañina para el resultado de esa elección, ¿no? Fue una encuesta que fueron como solidificando un apoyo que después no tuvo nada que ver con la realidad. Y la pregunta que uno se hace hacia atrás es: ¿qué hubiese pasado si las encuestas hubiesen estado realmente más cerca de la realidad? Yo me acuerdo, ese día empezamos a ver los resultados, no podíamos creerlo, iba a ser un discurso, ¿no?, como conociendo los resultados, y me acuerdo que la persona que me acompañaba en el comando me dijo: ¿quieres que conversemos un poco el discurso, como lo hacíamos muchas veces? Y yo le dije: no, tengo clarito lo que quiero decir, lo tengo en la guata. A todas las encuestas que dijeron que nosotros íbamos a estar abajo, ¿dónde está ese oráculo que es la CEP, borrándonos del mapa? ¿Dónde están las otras encuestas diciendo, por ejemplo, la CADEM diciendo están fuera? Le pueden llegar cuartos o quintos. Yo mañana quiero una explicación de estos que se sienten los dueños de Chile diciendo que nosotros estábamos fuera. Explíquenme en qué momento íbamos a sacar un 8% si sacamos un 20%. Hoy día las encuestas electorales tienen un factor que no consideran, porque es muy complejo de considerar, que es el voto voluntario, y lo que generan más bien son ambientes políticos. Y yo me pregunto cuánto hay de realidad en el resultado y cuánto hay de efecto de profecía autocumplida de los resultados. Hoy debemos seguir luchando para que todo aquello por lo cual lloramos, nos abrazamos y sufrimos valga la pena. Venceremos y será hermoso. Yo podría decir que ya no hay ninguna encuesta que sea creíble, porque primero, todas son encargados por actores que no son académicos, ni que les interesa representar la realidad, sino que mucho más les interesa generar una realidad, incidir en ella. Son actores empresariales, como la de la CEP, o son actores principalmente políticos, como el conjunto de la otra encuesta, que más que pretender saber lo que está pasando, pretenden tratar de generar un escenario, ¿no?, para sus propios intereses. Las encuestas se hicieron populares en Chile en la década de los 80, especialmente en torno al plebiscito del sí y el no.
Las encuestas han debido dar explicaciones por los errores que cometen desde aquel entonces. Esto puede explicarse por la metodología empleada para recabar las respuestas. Pero tras la pandemia, las fallas que tenían desde antes se han amplificado. O sea, en la elección del año 17 y la anterior, ¿no es cierto?, el 12-13, se podía hacer entrevistas cara a cara. En pandemia, hoy día, y ahí es donde está otra dificultad adicional, no se pueden hacer entrevistas cara a cara y se hacen paneles. Panel es cuando yo tengo si tú quieres, un llamado a la población y empiezo a reclutar personas que tienen un correo electrónico, una dirección de IP, ¿no es cierto?, que se registran en esta base de datos gigante que empiezo a conformar, se registran para contestar encuestas. Es un pool. Es una invitación. Es una invitación a formar parte de un pool. Los chilenos tenemos opiniones sobre distintos temas y nos gusta compartirlas. Para esto desarrollamos CADEM Online, una comunidad de consumidores donde todos los chilenos pueden dejar su opinión contestando encuestas. De esta base de datos se establecen condiciones para elegir a las personas que deberán responder la encuesta, así como se hace en las encuestas presenciales. Y entonces pescan esas condiciones y le plantifican el censo encima. Plantificarle el censo significa que pondera. Entonces yo tengo 5 personas que representan, estoy dando un ejemplo, 5 personas que representan los que tienen menos de 8 años de educación, pero a nivel país, en una encuesta de 1000 casos, tiene que ser 246. Entonces yo digo que esas 5 personas las multiplico para que me queden iguales a las 246. El problema es que estoy suponiendo que esas 246 votarían igual que esas 5 personas. Pero finalmente, ¿en qué afecta a los chilenos y chilenas que los resultados de las encuestas que se publican periódicamente no sean correctos? La responsabilidad del encuestador es resguardar los intereses de los votantes. Y yo creo que aquí, sin duda que la cabeza seria se la lleva CADEM, porque él ha dejado de resguardar los intereses de los votantes. A sabiendas, y lo que me lo comprueba, es que hace 10 días cambiaron el tamaño de la muestra, sabiendo que lo que tenían antes era un subestándar, era insuficiente. Entonces, ¿y dónde está el castigo? Entonces no viven del prestigio, viven de la conexión política y el poder que tienen. Esteban, Catalina y el supervisor Marcelo Alarcón tienen causas pendientes contra CADEM debido a las condiciones laborales en que se encontraban o a las irregularidades que detectaron durante su trabajo. Quisimos saber la respuesta de CADEM a estas denuncias, pero desde la empresa contestaron que no estaban disponibles en el plazo solicitado. Aunque los resultados de las elecciones del domingo se acercaron a los vaticinios de algunas encuestas, hay métodos validados por las disciplinas científicas que permitirían mejorar su desempeño, su metodología y procesamiento de datos. Esto es, si a alguien le interesa acercarse a la verdad. Las condiciones laborales de los encuestadores y encuestadoras son deficientes y muchas veces los empujan a falsear los resultados. La metodología de realización y la supervisión de las encuestas presenta también serias fallas. Los fines últimos de las empresas que realizan las encuestas no son del todo claros y sus resultados son paupérrimos y muchas veces alejados de la realidad. Si se mantienen estas características, difícilmente las encuestas chilenas cumplirán su objetivo: orientar al votante y guiar a las autoridades hacia la construcción de un mejor país.